work of a cardiologist, and we see the importance of the studies to define the behavior in our patients. We now continue with Dr. David Walensky. As you know, he is the former president of the American Cardiology Society and a director of the Nuclear Cardiology Unit of the Cleveland Clinic in Florida, and he's going to talk about the appropriate use in myocardial perfusion in SPECT in women and special cases. Nos vamos a enfocar un poco más en ciertas poblaciones, los diabéticos, los adultos mayores, y vamos a hacer una preevaluación de enfermedades clínicas. Estas son fuentes de gran debate en Norteamérica. Este es un gráfico de los diabéticos y epidémicos en nuestro país. Podemos ver del 2004, 2010, 2014, y vemos que hay un incremento tremendo en diabetes en los últimos 10 años en Norteamérica. Y si vemos, el único lugar en donde no vemos un incremento en diabetes es de esta punta pequeña de Florida del Sur, y es los Everglades, en donde los cocodrilos no sufren diabetes. Hemos sabido por mucho tiempo sobre la relación entre la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, y es la causa número 1 de la mortalidad y causas principales para la hospitalización de diabéticos. Muchos pacientes presentan conjuntamente con su diabetes. Muchos pacientes con diabetes de tipo 2 también tienen enfermedades coronarias que no conocen, y un tercio de los pacientes tienen diabetes no diagnosticada. Entonces, este es el aniversario número 20 de un documento por parte de Steve Hafker de Texas, definiendo el concepto de un equivalente diabético. Eso significa que si eres diabético, hay evidencia de que si tienes enfermedad coronaria diagnosticada. Y lo que esta gráfica nos muestra es la mortalidad en pacientes en comparación con los que no tienen diabetes y los que no tienen enfermedad arterial coronaria, y los pacientes que sí tienen diabetes y sí tienen enfermedad coronaria. Y en el medio vemos dos gráficos idénticos. Unos son los pacientes que no tienen diabetes y no tienen enfermedad coronaria, y los otros son pacientes que no tienen diabetes y no tienen enfermedad coronaria. Y el pronóstico de estos dos era idéntico. Por lo tanto, empezamos a tratar a estos pacientes como si ya tuviesen enfermedad coronaria, y empezamos a monitorearlos de manera más severa de lo que necesitábamos. Entonces empezamos a ver la función de una estratificación de riesgo en estos pacientes en base a su curso clínico, pero también vimos que este estudio nos muestra que el pronóstico y la estratificación de riesgo que fue aumentado con las pruebas de estrés nuclear era dramático en comparación con simplemente la presencia de diabetes y riesgo clínico. Al mismo tiempo vimos el pronóstico de una perfusión miocardíaca no abnormal, Entonces, la mayoría de nosotros seguramente conocemos que una persona saludable, el pronóstico de alguien que tiene una scan de perfusión miocardíaca normal en comparación con una persona de prueba de estrés es bastante baja, en comparación de un 3% a 0.5% al año. Entonces, si vemos esto, comparamos la diabetes en comparación con los que no tienen diabetes, podemos ver que en los no diabéticos, por al menos 2 años y un poco más de 3 años, mientras que para los diabéticos el periodo de garantía bajaba un poco más rápidamente. Y en ese punto de tiempo, la sugerencia es que los diabéticos tal vez necesiten una reevaluación más frecuente entre 1 a 2 años. Nosotros realizamos esto por mucho tiempo en Estados Unidos, y esto nos llevó al incremento en el uso de perfusión miocardíaca SPECT que les mostré anteriormente. Y este estudio, de hecho, mira el pronóstico de manera diferente. Era un scan de perfusión miocardíaca y de un diabético también. Y como vemos, empieza con un escaneo levemente abnormal, y podemos ver una progresión significativa. Por otro lado, si empezamos con un escaneo normal, tenemos una probabilidad muy baja de progresión. 78 de pacientes que fueron estudiados inicialmente tenían un escaneo de perfusión miocardíaca normal. Entonces, el hecho de que un
diabético tendría que ser escaneado de manera agresiva para ver signos de enfermedades preclínicos, en realidad no aplicaba. Y por otro lado, si eres diabético y si tienes enfermedad coronaria, esa es otra categoría por completo, en comparación con los diabéticos que sí tienen enfermedades coronarias que tienen un riesgo más alto. Entonces, ahora regresando 10 años antes, vemos que los diabéticos tienen un riesgo mayor. Entonces, ¿por qué no escaneamos a todos los diabéticos para saber qué podemos encontrar? Entonces, el estudio de Diane realizó esto. ¿Eran diabéticos de tipo 2 asintomáticos? Se realizó un MPI en comparación con la terapia normal a lo largo de 4 años. Y lo que encontraron es, primero, que la densidad era bastante baja, pero no había diferencia entre las personas que fueron escaneadas y las personas que no fueron escaneadas. Entonces, el concepto fue cada vez más claro que tratar a los diabéticos no tendría que ser realizado con pruebas agresivas, sino tratamiento agresivo. Y podemos ver en CCTA y vemos una prueba funcional no nos da la información que necesitamos, pero tal vez la prueba anatómica sería la apropiada. Bueno, de hecho, encontramos resultados similares y en realidad no había diferencia entre escaneo de CTA coronario y el cuidado para reducir el riesgo en la población de diabéticos. Así que ahora vamos a revisar algunos casos de diabéticos y vamos a ver si en realidad son apropiados para pruebas en base a los detalles más recientes. Esta paciente tiene 64 años, asintomática, diabética con hipertensión, hiperlipidemia. Ella fumaba, pero dejó de fumar hace 20 años. Podemos ver cuántas personas creen ustedes que es una candidata apropiada para una perfusión miocardíaca de estrés. ¿Cuántos de ustedes creen que ella tal vez pueda ser una candidata? ¿Y cuántos de ustedes creen que ella no es una candidata? ¿Y cuántos no me entienden? Entonces, de hecho, ella tiene múltiples factores de riesgo, entonces puede que sea candidata. ¿Qué significa eso? No se tamiza a todo el mundo, pero si hay algo que sugiere que ella puede tener enfermedad coronaria, entonces tal vez un cambio pequeño en su electrocardiograma, tal vez una arritmia leve con cirugía, algo que trae un poco de preocupación de que tal vez ella pueda estar en riesgo de la enfermedad. Un hombre de 86 años que está antes de la cirugía, de su cirugía de cadera, tiene diabetes mellitus, hipertensión, tiene un defecto intraventricular, es sedentario, estrés. ¿Se hace una prueba de esfuerzo o no se hace una prueba de esfuerzo? Si se miran los lineamientos, nuevamente, puede ser apropiado. Riesgo intermedio, tiene pobre capacidad funcional y tiene algunos de los indicadores clínicos. Entonces, se hace más claro que en muchas de las personas no se tienen respuestas absolutas sobre si los pacientes son candidatos. No deberíamos hacerles exámenes a todos, pero tal vez tenemos que mirar una historia cuidadosa de qué está ocurriendo. Aquí hay un hombre de 66 años, antes de una arterioscopia de rodilla, diabetes por más de 10 años, sin enfermedad coronaria, asintomático, empezó a hacer ejercicio hace más de un año. No sabemos cuándo fue su última prueba de esfuerzo, pero no importa. Es asintomático, no tiene enfermedad coronaria, es activo y no necesita tener un MPI. Entonces, para sumar, los diabéticos, muchos, pero no todos los pacientes, en el grupo equivalente arteriosclerótico, tienen enfermedad coronaria. Algunos de los que tienen enfermedad coronaria tienen un curso progresivo. Los exámenes deben ayudar a identificar qué camino seguir, pero la mayoría de pacientes de bajo riesgo no son bombas de tiempo. Ahora sigamos con la población mayor. Para 2030, más del 20% de la población va a ser de más de 65 años. En Estados Unidos, entre 2020 y 2030,
el número de personas de más de 85 años va a duplicarse de 9.3 a 19.5 millones. La enfermedad coronaria es una causa común de muerte. La mayoría de estas personas van a presentarse con enfermedad coronaria multivascular, pero lo que hay que mirar es si el tratamiento ayuda a estas personas. Si no ayuda a la revascularización, entonces ¿para qué probar isquemia? Pero un estudio TIME, que es el estudio TIME, que siguió a pacientes de angina de más de 75 años, se vio que hubo mejores resultados con revascularización. Fue un estudio randomizado, pero no hubo pruebas no invasivas. El estudio COURAGE, vamos a hablar de él más adelante otra vez, el PCI no mejoró el resultado de los pacientes de más de 65 años. Entonces no sabemos, todos los que hay que tratar, esto es caso por caso, a 65 años, asintomático, fue a una prueba de esfuerzo de rutina, luego lo llevaron a una angiografía, luego se le repitió, no hubo estenosis significativa. Un año después, un MPI SPECT mostró una isquemia de pared anterior, luego un cateterismo de repetición llevó a una terapia médica, luego no se cambió y un año después se le dijo que debía contemplar CABG porque ya no había stents posibles. Luego buscó una segunda opinión. Entonces, esta es una persona que ha tenido múltiples exámenes de esfuerzo y múltiples cateterismos, toma atorvastatina de 10 miligramos todos los días y sus preguntas son muy sencillas. ¿Necesito que me operen? ¿Necesito otra prueba de esfuerzo? ¿Y cómo saber que necesito cirugía? Como lo mencionamos antes, los criterios apropiados de abuso dicen que 2 años después de un PCI o ecoestrés pueden ser necesarios, pero si se hace esto en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, no es indicado. Entonces tenemos que hablar de qué es valioso para el paciente y qué se considera de valor. Desafortunadamente nosotros hicimos la pregunta entre la población mayor, ¿cuáles son los criterios? Hay criterios, pero no sabemos. Entonces tenemos que aplicarnos a beneficios relativos del diagnóstico. Como dije anteriormente, no lleven a cabo una prueba de esfuerzo si el paciente no necesita un procedimiento. La cuantificación es importante. Aquí hay un ejemplo del modelo de 17 modelos. Este paciente tiene un defecto reversible, tiene 7 zonas polares, lo cual muestra que el 10% de carga isquémica se presenta. Podemos ver cuantitativamente que las pruebas de esfuerzo son de valor en los pacientes mayores. Aquí se ve un resultado de esfuerzo asociado con un riesgo aumentado, menos dramáticamente en la población más joven, pero en la población mayor los riesgos son mayores y entonces es justificable tratarlos de manera agresiva. Este es un estudio nuevamente que mira la exactitud pronóstica del MPI en la población mayor y aquí se puede ver pueden ver aquí nuevamente muerte por infarto al miocardio en pacientes de más de 80 años.
se podía predecir por un scan de perfusión anormal. Entonces hablamos del riesgo relativo de un scan normal versus anormal. Se puede ver acá en los pacientes mayores. El rojo es toda la población de Estados Unidos. Amarillos son los pacientes que pasaron por un MPI. Y se puede ver que una vez se pasa de los 85 años, si se tiene una perfusión normal, entonces le está dando uno mejor que la población normal. Esto se fue correlacionado con un paper similar que fue publicado recientemente que miraba la angiografía coronaria, donde se decía que el pronóstico de arteriopatía era muy bajo si el MPI era negativo. Se veía que muchos pacientes no pueden hacer ejercicio, que tienen tal vez problemas musculoesqueletales o respiratorios o tienen falla cardíaca congestiva. Estas personas llevan a cabo una prueba de esfuerzo farmacológica y aquí se ve que entre más bajo sea el nivel de capacidad de ejercicio, entonces más bajo el pronóstico. Entonces se debe tener en cuenta, no solo para mejorar la enfermedad coronaria, sino también para mirar cómo los resultados, cómo se van a afectar los resultados a largo plazo antes de tratar a los pacientes. Otro que vimos acá es, como les mostré, en diabéticos la garantía de un scan normal puede ser muy baja en la persona promedio, pero a medida que aumenta la edad, entonces la garantía empieza a bajar. A 80 años, una persona con enfermedad coronaria, no significa que hay que hacer las pruebas, sino examinarlos de cerca para ver el desarrollo de los síntomas que hay que tratar. Entonces este paciente vuelve 3 años después, ya tiene 73 años, tiene una baja marcada en la capacidad funcional, está en preparatorio para una cirugía vascular extensa, queda sin respiración después de caminar 5 minutos, que puede ser un fenómeno de descondicionamiento o puede ser un equivalente anginal, pero no tiene dolor de pecho. ¿Es apropiado hacer una prueba? En este caso en particular, tiene problemas vasculares, no tiene problemas coronarios, entonces es apropiado hacerle el examen. Él tuvo un MPI de esfuerzo farmacológico, tiene lo mismo que tuvo hace 7 u 8 años, tuvo una prueba de esfuerzo de bajo riesgo, tenía una enfermedad coronaria estable, crónica, se siguió adelante con la cirugía. El siguiente caso es una mujer de 87 años con estenosis espinal, linfedema, actividad limitada presentada con hipertensión acelerada y falta de respiración. Está bien mentalmente hablando, pero tiene biomarcadores positivos, tiene hipoquinesis anterior leve. No se sabía si era un infarto miocardio tipo 1 o tipo 2. Ella no estaba segura de querer pasar por el procedimiento, entonces se le hizo un MPI. Aquí está el electrocardiograma, donde se ve que ella tiene unas inversiones que lo hace preocupante, que hace preocupante el hecho de que pueda tener enfermedad arterial. Y ella tenía una enfermedad arterial significativa en los segmentos anteroapicales. Tenía una alta suma de la prueba de esfuerzo. Entonces se llevó a cabo angiografía coronaria. Tenía 95% de estenosis proximal. Se evaluó al paciente para ver si era candidata a revascularización y se decidió, bueno, se va a llevar una prueba y si la prueba es anormal, entonces voy a llevar a cabo el tratamiento. El siguiente paciente es una mujer de 76 años con diabetes, claudicación de la pierna derecha, se mostró una oclusión de la arteria femoral superficial derecha, se remitió a un cirujano vascular para autorización cardíaca. Su colesterol LDL era máximo, ella tiene claudicación. Entonces, ¿qué evaluación habría que llevar?
Entonces toca evaluar sus factores de riesgo, ver la naturaleza de la cirugía, tenemos que entender su capacidad funcional y estos son los 3 factores que determinan el riesgo. El riesgo determina la extensión de las evaluaciones preoperativas y lo más importante es la habilidad de hacer ejercicio. Por ejemplo, se puede subir en las escaleras, puede subir una colina o puede hacer trabajo de la casa. Si no puede hacer eso, si no puede llevar a cabo ejercicio, entonces eso lo convierte en candidato para más evaluación. Tenemos diferentes lineamientos que miran las evaluaciones preoperativas y tenemos SC, las guías HA para el uso apropiado de MPI en pacientes preoperativos y son un poquito diferentes la una de la otra, pero el enfoque está en que la cirugía vascular y el riesgo múltiple y el riesgo funcional, no voy a entrar en detalles en esto, pero hay que mirar los factores perioperativos de las guías de historiales de enfermedad coronaria, diabetes, insuficiencia renal, y si se juntan todos estos, entonces se tienen un candidato para la evaluación antes de la cirugía. Entonces, al hablar con ella, ella tenía dolor de piernas, pero también tenía presión sobre el pecho y no podía respirar. Sus síntomas se hicieron menos aparentes a medida que empeoró su claudicación. Entonces vemos aquí las ondas y un posible infarto al miocardio, lo cual causa preocupación de que ella tenga una enfermedad real. Entonces, si se mira este criterio, entonces ella tiene más de 60 años, tiene angina típica, entonces ella está en alto riesgo. Entonces, el MPI sería apropiado, como se puede ver acá, como se esperó. Ella tiene un scan muy positivo con isquemia muy significativa. Tiene un defecto apical reversible y tiene una disminución isquémica. Ella tiene una dilación con una razón de 3.6 y un puntaje de la prueba de esfuerzo alto. Entonces, es una paciente para la revascularización. Lo siguiente de lo que quiero hablar es de la mortalidad. Se ve más mortalidad de problemas cardiovasculares. Muchas de las personas habrían muerto antes, pero con mejor cuidado hipertensivo, entonces sufren otras enfermedades, tal como en la población con diabetes. Se ven enfermedades adrenales. La muerte súbita viene para los 2/3 de la población con problemas cardíacos. Los riesgos de trasplantes son altos y estas personas consumen muchos recursos. Entonces, una de las preguntas que tenemos que hacer para examinar a estos pacientes es ¿qué tan seguro es darles drogas a estos pacientes? Se estudia el regadenoson, se ha hecho estudios tempranos en pacientes crónicos de problemas de riñones que no muestran efectos secundarios aumentados. La pregunta que hay que hacer al darle a una persona regadenosona es si va a tener un problema cardíaco prolongado. Pero no hubo un aumento aquí en estos problemas en los eventos. Y otro problema de los estudios de esfuerzo es que tienen un riesgo significativo. Los pacientes con problemas renales crónicos no pueden pasar por estos exámenes porque tienen riesgo de fibrosis, especialmente en la población con un aumento de fibrilación de hasta el 40%. Entonces, las pruebas farmacológicas en las personas mayores
está asociada con el menor riesgo de cualquier cosa. Hay una persona de 72 años con retinopatía y neuropatía, hiperlipidemia, desarrolló tos, lo remitieron para un scan de pecho que mostró una calcificación severa coronaria. Yo he visto este tipo de consulta 3, 4 veces a la semana en mi práctica y lo que quiero hacer con estas personas es que sabemos que tienen calcificación coronaria y tienen problemas adrenales, entonces tienen una cantidad significativa de calcificación coronaria y la persona viene al cardiólogo y deciden que quieren tener una evaluación. Entonces, en este caso en particular, él no tenía síntomas, pero con base en los 3 criterios acá, se decidió proceder con una prueba de esfuerzo farmacológica. Entonces, tuvo una prueba de esfuerzo farmacológica, no con ejercicio por completo porque tenía neuropatía diabética, su frecuencia cardíaca era de 80, 90, no tuvo efectos secundarios significativos y no se le dio aminofilina. Estos son sus resultados del MPI, aquí se puede ver que es anormal, hay evidencia de un infarto en miocardio, hay evidencia de isquemia en la pared anterior lateral posterior. Luego, tuvo angiografía coronaria porque fue considerado para un trasplante en ese momento. Y el equipo del trasplante no va a aceptar a nadie si hay sospechas de enfermedad coronaria no específica. Se puede ver un 100% de oclusión de la arteria coronaria y 80% en la zona anterior, descendente anterior izquierda. Y vemos que la enfermedad coronaria puede ser pronosticada por MPI, se puede ver a medida que baja el GFR acá. El riesgo es moderado a severo, como le mostré en las personas mayores. Aquí hay un riesgo significativo y aquí también cuando se ven pacientes con enfermedad renal crónica que tienen un bypass coronario, el riesgo se duplica con respecto de los que no tienen enfermedad coronaria. Entonces vemos una situación difícil en cuanto a qué hacer. Yo menciono que la frecuencia cardíaca no subió tanto y eso es algo que reporto usualmente en este momento con personas que pasan por una prueba de esfuerzo farmacológica. Hay un aumento en la frecuencia cardíaca con adenosina y regadenoson. En estos pacientes que tienen al menos un aumento de la frecuencia cardíaca del 40% tienen un buen pronóstico, pero por otro lado, cuando no se puede aumentar la frecuencia cardíaca, esto está asociado con un riesgo más alto. Y esto es cierto para todo, para pacientes que tienen grandes defectos, personas con un mal ventrículo, personas que tienen beta bloqueadores, personas con diabetes, problemas crónicos de riñón. Si no se aumenta la frecuencia cardíaca, hay un riesgo marcado. Y también tiene que ver con que si hay un MPI anormal o normal. Se puede ver la diferencia entre las personas que tienen una respuesta de la frecuencia cardíaca adecuada o inadecuada. Y también se puede mirar esto en respuesta a todas las causas de muerte cardíaca por infarto al miocardio. Entonces, yo invito a todos mis colegas y a las personas con las que trabajo en mi laboratorio a reportar los problemas cardíacos con pruebas funcionales cuando lean el scan. Entonces, un hombre activo, 76 años, él va al gimnasio, juega golf todos los días, fue a la sala de emergencias después de tener un episodio de náusea, fatiga y dolor en el pecho. Se puede ver aquí en este electrocardiograma signos de infarto miocardio inferior-posterior y discutí con él las opciones de un enfoque invasivo versus no invasivo. Porque él dijo, yo
preferiría morir que tener diálisis. No quiero un angiograma, yo me siento bien. Él tenía un eco normal, pero consistente con infarto al miocardio. Él optó por un MPI y se le dieron beta bloqueadores por taquicardia. Se hizo el estudio a las 24 horas de su admisión, 72 horas después del infarto al miocardio. Se hizo una prueba de esfuerzo farmacológica. No se puede hacer una scan MPI de esfuerzo cuando ha habido un infarto al miocardio. Tiene una F de 54%, no tiene isquemia, entonces no se hizo angiografía coronaria. Se nos está acabando el tiempo, entonces voy a parar acá, porque el resto de los casos son relativamente similares, pero muchas gracias por su tiempo y yo voy a responder cualquier pregunta si tienen alguna más adelante. Muchas gracias.